Muy bien. Ante todo, muy buenos días con todos. Como ya me presentaron, soy el magíster Fernando Sánchez Soto. Soy enfermero intensivista que trabaja en el Hospital Honorio Delgado, ¿no? Y el día de hoy se me ha invitado para presentar la ponencia de monitoreo hemodinámico en las UCIs, ¿no? En la unidad de cuidados intensivos. Ya, este es un tema muy amplio, muy abarcado en los enfermeros que trabajamos en UCI, ¿no? Porque es muy importante conocer mucho la hemodinamia de los pacientes al momento de la atención que les brindamos. Ya quiero empezar con las definiciones más importantes que todo enfermero intensivista debería de conocer, ¿no? Al respecto de este tema. ¿Qué es la monitorización? La monitorización es disponer de una forma inmediata y continua de toda la información que es cuantitativa, ¿no? Cuando nos referimos a una información cuantitativa, estamos hablando de toda aquella información que podemos ver, tocar, observar, medir, ¿no? De alguna manera. Ya a esto se refiere principalmente, o lo que nosotros conocemos en lo que es la valoración de enfermería, a todos los datos objetivos que podríamos recolectar en el proceso de atención de enfermería que brindamos a un paciente, y en este caso a un paciente crítico. Ya, entonces, ¿para qué vamos a recolectar todos estos datos cuantitativos, todos estos valores, ¿no? Todos esos valores nos van a permitir conocer cuál es el comportamiento que tiene el paciente en estado crítico, principalmente de alguno de sus órganos o de sus sistemas, ¿no? Principalmente frente a alguna patología, alguna enfermedad o algún problema o algunas drogas que lo ha llevado al paciente a ser hospitalizado en una unidad de cuidados intensivos. La monitorización hemodinámica en sí es un conjunto de técnicas y parámetros que van a permitir a las enfermeras, bueno, y a cualquier profesional de la salud, valorar si la función, en este caso cardiovascular, es la más adecuada para mantener dos cosas importantes: que haya una buena demanda de oxígeno o una oxigenación de los tejidos, y aparte de eso, que esa demanda de oxígeno sea adecuada y que todos los tejidos les llegue la cantidad necesaria de oxígeno que nosotros conocemos como la perfusión tisular, ¿no? Que haya una buena perfusión tisular y que haya una buena oxigenación tisular. Y lo que se quiere con esto es permitir que todos los órganos, sistemas y tejidos de nuestro cuerpo, bueno, en este caso del paciente, puedan satisfacer adecuadamente las necesidades metabólicas que requieran, ¿no? Entonces es muy importante tener muy claro estas dos, ¿no? O lo que nosotros conocemos como ventilación, perfusión, ¿no? Ventilación, el ingreso y salida del aire, y la perfusión, que haya el buen intercambio gaseoso en los tejidos. Ya es muy importante que lo tengamos claro, porque todo lo que vamos a analizar a partir de ahora, todos los datos cuantificables o objetivos que vamos a ver en esta presentación son muy importantes para estas dos cosas: la ventilación y la perfusión. Es fundamental comprender también que todos los monitores no son terapéuticos, ¿no? O sea, cuando nosotros obtenemos la información a través de un monitoreo, a través de un monitor, que es un instrumento, un aparato electrónico que nos sirve mucho para recolectar estos datos, no quiere decir que el monitor o el monitoreo que se le hace al paciente a través de los monitores va a dar ya la terapéutica o va a ayudar en la recuperación del paciente, ¿no? No es terapéutico y jamás va a reemplazar lo que mencionaban anteriores ponentes también, la importancia que tiene a todo esto la clínica, ¿no? Los signos, los síntomas que manifiestan los pacientes para poder brindarle o satisfacer esas necesidades que puedan tener, ¿no? Entonces, el objetivo principal por el cual se realiza la monitorización hemodinámica en los pacientes principalmente es evaluar y optimizar el sistema cardiovascular, ¿no? Que es lo que más nos vamos a enfocar en esta exposición, para combatir el desequilibrio que hay entre estas dos cosas que hemos hablado, ¿no? La ventilación o el suministro de oxígeno, cómo llega el aire hacia los pulmones, y la perfusión hacia los diferentes tejidos u órganos o sistemas del cuerpo, ¿no? Entonces, la ventilación y la perfusión son dos términos muy importantes que tenemos que manejar en un paciente crítico que va a necesitar de un monitoreo hemodinámico, ¿no? Y para que llegue una buena cantidad de oxigenación hacia los tejidos o perfusión, ¿no? Entonces tiene que haber una buena hemodinamia del paciente, ¿no?
¿Y quién cumple mayormente esa función en nuestro cuerpo? El órgano principal que cumple esta función. Claro, todos intervienen de alguna manera, pero el más importante de ellos es el corazón, ¿no? El corazón a través del volumen sistólico, la frecuencia cardíaca, la precarga, la poscarga, la contractibilidad, ¿no? El gasto cardíaco. Entonces, todos estos términos van a ayudar a que haya un buen intercambio de los gases, ¿no? Principalmente en los pulmones y luego esto a través del corazón y la presión, que es un parámetro muy importante en este caso, pueda llegar una buena perfusión o llegar el oxígeno necesario hacia los tejidos del cuerpo, ¿no? Entonces, como estábamos mencionando, estos dos puntos son muy importantes: valorar la adecuada perfusión tisular y una adecuada oxigenación tisular, ¿no? O ventilación, perfusión que estábamos mencionando. ¿Con qué propósito nosotros hacemos el monitoreo hemodinámico en las personas, en los pacientes críticos? ¿No? Principalmente con el propósito de que nos mantengan alerta, ¿no? Entonces, estar alerta es ver todas las condiciones del paciente que vamos a monitorizar, y así estos parámetros nos van a avisar, ¿no? Sobre los diferentes requerimientos o problemas que pueda estar teniendo el paciente o deterioro del paciente crítico en este caso. Entonces, al nosotros recolectar toda esta información, todos estos datos objetivos, medibles y cuantificables, vamos a través, obviamente, de nuestra hoja de monitoreo, que seguro que todos los que trabajan en la unidad de cuidados intensivos o en áreas críticas manejamos bastante, ¿no? La hoja de monitoreo hemodinámico, ¿no? Nos va a ayudar esto a continuar a identificar los diagnósticos, ¿no? Un diagnóstico continuo, ¿no? Pero en nuestro caso particular como enfermeros nos va a ayudar a identificar un diagnóstico enfermero, ¿no? Que permite observar el comportamiento y los cambios en el paciente en una condición o situación determinada. Ahí vamos a ver cuáles son esas condiciones, porque ustedes sabrán que en las unidades de cuidados intensivos ingresan pacientes de diferentes patologías, ¿no? De diferentes condiciones. También nos va a servir otro propósito que tiene el monitoreo hemodinámico, es que nos ayuda nos da un pronóstico, ¿no? Entonces nos va a ayudar a tener todas estas tendencias que vamos a colocar en nuestra hoja de monitoreo. Todos estos parámetros observados nos van a ayudar a ver cómo está la evolución del paciente con respecto a las diferentes horas que se le ha tomado el monitoreo hemodinámico, ayudando así a obtener un pronóstico, ¿no? Si vemos que la frecuencia cardíaca a las 8 de la mañana estaba en 70, 80, luego a las 10 está en 90, a las 2 está en 100, entonces la tendencia es que el paciente esté aumentando, ¿no? Entonces esta tendencia nos va a ayudar a tomar acciones oportunas, ¿no? Y ese es el siguiente propósito que tiene el monitoreo hemodinámico, que es una guía terapéutica, ¿no? Al ver todas estas tendencias nos va a facilitar hacer una buena evaluación y corrección de aquellas medidas terapéuticas que se puedan realizar en el paciente, ¿no? Una vez que llegue uno de estos parámetros a un valor alterado, ¿no? Que puede ser hacia abajo o hacia arriba, dependiendo de los valores normales del parámetro que estemos midiendo, entonces nos va a ayudar a utilizar o orientar estrategias para dar la atención o cuidados o requerimientos necesarios para la atención del paciente. Ya, entonces, como generalidades, podemos ver, ahí tenemos un paciente crítico, hospitalizado, ¿no es cierto?, en una unidad de cuidados intensivos, que todos los que hemos pasado, bueno, los que nos hemos formado también, los que están haciendo su especialidad o los que ya están trabajando, sabemos que todo paciente crítico se caracteriza porque tiene una gran variedad de equipos instalados, ¿no? Como el ventilador mecánico, la línea arterial, los catéter PIC, drenajes, diferentes tipos de drenaje torácicos, entre otros, ¿no? Y se ve toda una variedad de equipos, ¿no? Y dentro de ellos, uno de los aparatos utilizados es el monitor de multiparámetro de funciones vitales, ¿no? De donde vamos a coger nosotros la mayor cantidad de datos objetivos que nos va a ayudar a hacer una buena monitorización hemodinámica, porque este monitor justamente nos va a dar estos datos de la hemodinamia, de cómo está el corazón funcionando para que haya una buena ventilación y perfusión en los tejidos. Ya, entonces podemos ver ahí, es muy importante comparar estos valores con los valores normales. Y en esto nos ayuda bastante la formación que ya hemos tenido como profesionales desde el pregrado hasta el posgrado, ¿no? Hasta la especialidad. Siempre nos han hablado, nos han enseñado sobre los valores normales que debe tener una persona.
Entonces, todos nosotros debemos tener claro cuáles son estos valores normales. Obviamente los valores normales varían, ¿no? Según de las funciones vitales o de los parámetros que vamos a obtener según diferentes situaciones, ¿no? Una de ellas es el sexo de la persona, no son los valores los mismos para un hombre que para una mujer. La edad definitivamente también es diferente, un recién nacido, un neonato, un niño, un adolescente, un adulto mayor, ¿no? Definitivamente no son los mismos valores normales, ¿no? Entonces tenemos que tener como base esas características para saber cuáles van a ser nuestros valores referenciales, ¿no? De la atención. Es la línea base, se podría decir, para atender, ¿no? Bueno, los que trabajan en UCI pediátrica, ellos tienen sus parámetros. Los que trabajamos en UCI adulto ya conocemos mucho de nuestros parámetros y así en las diferentes especialidades. La tendencia que nos da es lo que nos da mayor información. El número en sí, por sí solo, no nos da una información muy precisa, ¿no? Pero la tendencia de este parámetro es la que sí nos va a dar una mayor visión de cómo está comportándose esa función vital, ese parámetro en la atención del paciente. ¿Ya? Es por eso muy importante y es por eso que en las unidades de cuidados intensivos se hace un monitoreo hemodinámico generalmente horario, ¿no? O sea, cada hora de la atención del paciente. Toda esta información debe ser registrada, ¿no? O debidamente registrada en una hoja de monitoreo diario y horario, ¿no? ¿Para qué? Para facilitar la valoración rápida del estado y las tendencias, identificar cuáles son las tendencias de las diferentes variables que tiene el paciente. La hoja de monitoreo es un instrumento o un formato que utilizamos en las unidades de cuidados intensivos que puede variar, ¿no? Cada unidad de cuidados intensivos ha identificado, ha visto los parámetros, los valores que son más relevantes para su atención y bueno, se han ido así adaptando a diferentes parámetros, ¿no? Tengan por seguro, si es que alguien ha trabajado en diferentes unidades de cuidados intensivos y aún así en diferentes departamentos o en diferentes países, que su hoja de monitoreo es muy variable, ¿no? Acá hay un ejemplo de una hoja de monitoreo donde podemos ver todo el control horario que se está realizando el paciente, ¿no? De las principales funciones vitales. Y bueno, en esta pequeña hoja no solamente vemos el monitoreo hemodinámico, sino también se ve el monitoreo neurológico, el monitoreo respiratorio, ¿no? El balance hídrico, el monitoreo electrolítico, ¿no? Entre otros, ¿no? Pero nos vamos a enfocar ahora en parámetros que tienen que ver con la hemodinamia del paciente. Entonces, para poder ver un poco la hemodinamia del paciente, tenemos que tener conocimiento de algunos términos importantes que se tiene que saber en la atención de estos pacientes, ¿no? Como por ejemplo, qué es la precarga, qué es la contractibilidad y qué es la poscarga, o también conocida como resistencia vascular sistémica, ¿no? Entonces, la precarga generalmente, y todos estos valores en conjunto forman lo que conocemos nosotros como el gasto cardíaco, ¿no? La cantidad de volumen de sangre que inyecta el corazón, que es un promedio entre 5 a 7 litros por minuto que inyecta, ¿no? Entonces, la precarga tiene que ver con el grado de estiramiento de las fibras miocárdicas del ventrículo al final de la diástole, ¿no? O sea, cómo los ventrículos se están llenando de sangre para poder luego en la contractibilidad, que es la capacidad del ventrículo para contraerse, ¿no es cierto? Lo expulsa esa sangre con fuerza, ¿no? Y lo que sigue, el siguiente punto, que es la poscarga, que es aquella fuerza con la que las arterias, principalmente la arteria aorta, que es por donde sale la mayor cantidad de sangre hacia los órganos, ¿no? Vence esa contractibilidad, vence esa resistencia de la arteria y eyecta toda la sangre con fuerza para que llegue la cantidad necesaria de sangre hacia los diferentes tejidos y órganos, ¿no? Entonces, teniendo claro estos tres términos, que es la precarga, la contractibilidad y la poscarga, nos va a ayudar a reconocer bien cuáles son los parámetros más importantes para ver la hemodinamia en los pacientes, ¿no? Entonces acá tenemos algunos factores que determinan cada uno de ellos. Por ejemplo, en la precarga, valores importantes que nos ayudan a determinar si está alterada o no la precarga son la frecuencia cardíaca, el retorno venoso, la volemia del paciente, la función auricular y la distendibilidad auricular, ¿no? En cuanto a la poscarga, el radio, el grosor, ¿no? El de la arteria, el tamaño,
el diámetro y la resistencia periférica que tiene nos va a ayudar también a esto. Hay muchos de estos datos de acá que tienen que ver con la precarga, poscarga y contractibilidad que no se pueden medir tan fácilmente. Por eso se utiliza otros dispositivos adicionales que se conoce como la monitorización invasiva dinámica, que voy a hablar más adelante de eso, porque no, por ejemplo, resistencia periféricas no lo vamos a poder medir simplemente con el monitor, ¿no? Esos necesitan otro tipo de instrumentos de medición. La contractibilidad que tiene que ver, esto se ve mucho más con los gases arteriales, ¿no? Los electrolitos, el sodio, el potasio, el calcio, entre otros, que son importantes para la contractibilidad de los músculos, ¿no? Y en este caso del corazón. ¿No? El volumen latido de eyección, la frecuencia cardíaca, que en conjunto hacen lo que es el gasto cardíaco y junto con la resistencia periférica nos hace nos da el valor que nosotros conocemos y que es muy importante en las unidades de cuidados intensivos, es conocer la presión arterial que tiene el paciente. Ya, ahorita vamos a hablar un poco más de la presión arterial, ¿no? Ahorita solo está hablando un poco de datos generales que debemos de conocer. Muy importante para nosotros como enfermeros es ver lo que es la valoración de enfermería. ¿No? La valoración de enfermería es simplemente recolectar información. En nuestro caso, datos subjetivos y datos objetivos. Y una fuente importante para recolectar esta información es a través de la hoja de monitoreo, ¿no? De la entrevista de enfermería, ¿no? Estos instrumentos son importantes y se deben utilizar desde el inicio de la atención del paciente, ¿no? Y se enfoca principalmente en dos formas muy importantes. En la observación, que se le hace directa hacia el paciente, y el buen examen físico que se debe hacer hacia el paciente, ¿no? Haciendo uso de las diferentes técnicas del examen físico, ¿no? La observación, la palpación, la percusión, la auscultación, ¿no? Que nos han enseñado ya desde hace mucho tiempo, desde el pregrado. Estos resultados, ¿no? Nos van a ayudar a tener toda la información necesaria para poder hacer un adecuado monitoreo hemodinámico del paciente, ¿no? Pero, como les he mencionado, en las UCIs vamos a hacer uso de otros instrumentos más adicionales, que ya lo vamos a ver, que nos va a ayudar a recolectar más datos, ¿no? Los primeros pasos siempre tiene que ser una buena valoración, porque al comienzo no vamos a tener todos estos datos que después de colocarle un catéter venoso central, colocarle una línea arterial, colocarle un catéter Swan-Ganz, colocarle un catéter PIC, ¿no? Entre otros dispositivos que conocemos que hay en la UCI. Entonces vamos a ir obteniendo más datos, ¿no? Pero de inicio, lo importante siempre va a ser la observación y el examen físico a través de la observación, palpación, auscultación y percusión en los pacientes, ¿no? Entonces, ¿qué debemos de buscar al inicio a un paciente crítico, perdón? ¿No? La monitorización inicial siempre tiene que ser rápida y de preferencia no invasiva, ¿no? Después ya se hacen los demás procedimientos invasivos. Siempre hay que fijarnos en la piel, ¿no? Si está pálida, si está fría, sus extremidades principalmente, el llenado capilar, la frecuencia cardíaca, si hay taquicardia, bradicardia, la frecuencia respiratoria, si hay bradimia, taquipnia, el estado de conciencia, ¿no? Ya han expuesto de las diferentes escalas neurológicas que hay, el Glasgow la más utilizada en pacientes despiertos o sin sedación y el RAS en pacientes con sedación, en la función renal o la diuresis, ¿no? O la cantidad del débito urinario que tiene el paciente, la presión arterial, entre otros. ¿No? Ya vamos a ir viendo más adelante. ¿Cuándo se debe de hacer la monitorización hemodinámica? Obviamente todos sabemos que cuando llega un paciente crítico a la UCI, ese paciente va a ser sometido por la hemodinamia, ¿no? Y no todo paciente ingresa a la UCI, ¿no? Pues el principal motivo por el cual un paciente ingresa a una unidad de cuidados intensivos es porque entra en un estado de shock, ¿no? Y dentro de los estados de shock hay muchos tipos de shock que conocemos. Los más comunes es el shock hipovolémico por una hemorragia, tal vez, shock cardiogénico por un problema cardíaco, shock séptico por una infección mal controlada, o que se hizo en hospitalización, o que vino desde su casa como una neumonía, ¿no? El shock refractario, otros problemas quirúrgicos de alto riesgo, los pacientes neurocríticos, ¿no? O los pacientes de cirugías abiertas, pacientes de trasplante de corazón o cirugía torácica, ¿no? Pacientes con un paro cardiorrespiratorio que ha pasado, ¿no? Diferentes tipos de patologías que pueden ver que hace que el paciente llegue a una unidad de cuidados intensivos y que sea sometido a una monitorización hemodinámica. Entonces es muy importante que nosotros
sepamos el adecuado manejo de la monitorización, ¿no? Y acá nos dan un pequeño resumen de qué es un monitor ideal, ¿no? Un monitor ideal debería tener la capacidad de medir lo que realmente tiene que medir, ¿no? Con precisión. Debe ser confiable, ¿no? Debe ser seguro, fácil de usar, ¿no? Debe ser lo mínimamente invasivo de preferencia, aunque a veces no se puede evitar. Debe ser de fácil mantenimiento, de uso constante, ¿no? A veces están monitorizados meses todavía, ¿no? Debe ser de una respuesta rápida, cómoda, seguro para el paciente. ¿Ya? Debe ser, debe ayudarnos en el pronóstico, en la terapéutica, en el tratamiento del paciente. No todos esto es importante que nosotros conozcamos de un monitor, ¿no? Entonces, los monitores nos van a dar diferentes parámetros hemodinámicos a monitorizar. Dentro de estos parámetros, hay algunos que nos competen a nosotros como enfermeros y hay otros que lo hacen otros profesionales, ¿no? Como enfermeros a nosotros nos compete bastante lo que es la monitorización clínica, ¿no? Todo lo que es los datos que vamos a recolectar a través del examen físico y la valoración principalmente y de la entrevista, ¿no? Los gatos otro tipo de monitorización es la gasométrica, ¿no? Que nosotros tomamos la muestra, pero generalmente el médico es el que más se encarga de este tipo de situaciones, de la interpretación de estos valores. Pero eso no quita que la enfermera debe de conocer estos valores, ¿no? Por lo menos de los más importantes. Y los ecocardiográficos, ¿no? Entre otros. En esta exposición nos vamos a enfocar principalmente a los parámetros hemodinámicos clínicos, ¿no? Que nos van a permitir evaluar lo que ya estaba mencionando, lo que es una buena perfusión general o en algunos casos perfusión regional de algún órgano en particular, ¿no? Haciendo uso de herramientas útiles, altamente adecuadas, que se puedan reproducir o se puedan realizar con frecuencia, ¿no? Como nosotros hacemos en las UCI, cada hora podemos medir los diferentes parámetros. Muy bien, y vamos a empezar con el primer parámetro muy importante para saber el monitoreo hemodinámico, ¿no? Por la imagen todos ya deducen que vamos a hablar de la presión arterial invasiva, ¿no? Que es un parámetro muy importante en todo paciente que ingresa a la unidad de cuidados intensivos, ¿no? La presión arterial tiene bastantes datos que nos brinda. ¿Se me escucha? Disculpe. A ver si sale el sistema. ¿Me confirma alguien, por favor? A veces uno está exponiendo y no se da cuenta que se ha salido. Sí, se le escucha. Te escuchamos. Bueno, parece que todo va bien. Entonces continúo. Ya. Entonces, estamos hablando de la presión arterial, ¿no? La presión arterial nos da bastantes datos, ¿no? Pero todos conocemos los datos más importantes, que es la presión sistólica y la presión diastólica. Pero no son los únicos datos que se puede obtener de la presión arterial. Tenemos dos datos más que son muy importantes para la presión arterial. La presión arterial media y la presión pulso, ¿no? Ahorita vamos a hablar más detalladamente de estas dos presiones, ¿no? Todos sabemos en las unidades de cuidados intensivos, cuando un paciente es sometido a una medición de la presión arterial invasiva a través de un catéter arterial, ¿no? Que puede ser colocado en diferentes partes del cuerpo, ¿no? Arterial, inguinal, entre otros, pedial, ¿no? Nos va a dar una curva. Es muy importante a nosotros conocer esa curva porque a través de esa curva vamos a poder ver si es que la hemodinamia del paciente que tiene que ver con la presión arterial está siendo adecuada, ¿no? Esta curva nos da algunos parámetros. Por ejemplo, acá, el pico más alto de la curva de la presión arterial, para nosotros va a ser la presión arterial sistólica. Y el pico más bajo de la presión arterial, de la onda de la curva de presión arterial, va a ser lo que nosotros conocemos como la presión arterial diastólica.
El promedio, que es la suma de una presión sistólica más 2 presiones diastólicas, todo esto dividido entre 3, nos da lo que nosotros conocemos como la presión arterial media. Y la diferencia entre la presión sistólica restado sobre la presión diastólica nos da lo que nosotros conocemos en la hemodinamia como la presión pulso, ¿no? Cada uno de estos datos por sí solo nos van a dar algunas referencias de la hemodinamia del paciente. Y en tendencia, viéndolos cómo va su evolución en el transcurso del tiempo, nos va a ayudar a pronosticar y dar un mejor tratamiento a los pacientes. Entonces, acá está la presión arterial media, ¿no? Que es un dato muy utilizado en las unidades de cuidados intensivos, que se puede calcular con la siguiente fórmula que estamos viendo acá. Es una presión sistólica más 2 diastólicas dividida entre 3, que nos debe dar valores normales que deben oscilar entre 65 y 75 milímetros de mercurio, ¿no? En pacientes. En algunos autores pueden mencionar que como mínimo de presión arterial media debería de tener 60, ¿no? Pero bueno, lo ideal es que sea 65. ¿Ya? Y si el paciente tiene ya alguna enfermedad crónica ya sabida, identificada del paciente como hipertensión arterial crónica, entonces no debemos esperar a que llegue a 65, ¿no? Porque su basal del paciente ya es que tenga su cuerpo, su sistema, su hemodinamia está ya adaptado a que el paciente maneje presiones altas. Y si se baja más del valor normal, entonces podría causarle algún tipo de consecuencias inadecuadas al paciente, ¿no? Entonces nos dice que la PAN en pacientes que ya tienen diagnosticado la hipertensión arterial crónica no debería de bajar menos de 75, ¿no? Igualito pasa en casos particulares como pacientes con problemas de la hipertensión endocraniana. También el parámetro de la PAN ya no va a ser 65 o 60, ¿no? En ese caso puedes llegar a ser hasta 90, 80, 90 o hasta 110, ¿no? O algunos dicen de 90 a 110 en pacientes neurocríticos. ¿Con esto qué quiere decir? Que el valor no es estático, ¿no? La presión arterial media no es que 60 y 60 para todos, ¿no? Dependiendo de la patología, la fisiología, los niveles basales de cada persona, estos valores o estos parámetros van a ir variando, ¿no? Entonces nos vamos adaptando a la situación del paciente. Igual va a pasar con todos los parámetros, ¿no? La presión pulso. La presión pulso es aquella presión que evalúa la elasticidad de los ventrículos y la elastancia de las arterias, ¿no? Y se mide principalmente a través de esta pequeña fórmula que es restar la presión sistólica menos la presión diastólica, ¿no? Un valor amplio o conocida como presión pulso amplia mayor de 50, o sea, cuando restas la sistólica menos la diastólica y te sale más de 50, es un indicador o un predictivo de que hay más riesgo de que pueda realizar un evento cardiovascular, como por ejemplo un paro cardíaco, ¿no? O que haya un riesgo de que haga un evento de un accidente cerebrovascular, ¿no? O los famosos ACVs. Y entonces hay que tener mucho cuidado con estos valores cuando lo identifiquemos. O hay que estar más presentes. Estos pacientes que tienen una presión de pulso amplia o alta pueden hacer un paro cardíaco en cualquier momento, ¿no? Nos da una predisposición para poder actuar oportunamente si es que fuera necesario. ¿Qué pasa en el lado contrario cuando la presión pulso es estrecha o pequeña, ¿no? O sea, cuando la presión sistólica restada a la diastólica nos da menos de 25, nos indica un bajo volumen de sistólico, ¿no? Lo que es un indicador predictivo de que el paciente puede estar sufriendo de hipovolemia o esté entrando en un estado de shock, sea cardiogénico, séptico, obstructivo o una insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no? Entonces tiene que ver mucho con la volemia. Entonces nos dice que la presión pulso es un indicador de capacidad de respuesta de fluidos. Cuando está muy bajo, de preferencia se debe de ver la manera de subir la presión a través de fluidos, ¿no? O de algún fármaco. Y cuando está muy alta, se tiene que disminuir la presión también a través de algún tipo de fármaco que se puede utilizar. ¿No? Entonces acá recordando un poco de cómo es la medición de la presión arterial, siempre es importante recordar que este dispositivo de la línea arterial todos los días tiene que ser seriado, ¿no? Lo que nosotros como hacerle el cero, flashado para que esté permeable constantemente con suero fisiológico heparinizado para evitar que se obstruya la línea arterial, ¿no? Y
bueno, hacer una buena medición. Esto del eje flebostático es muy importante, colocar el transductor del monitor siempre a la altura del eje flebostático, que como ya lo mencioné en anteriores posiciones, está en la línea media axilar con el cuarto espacio intercostal. Entonces, en esa altura, ahí se hace el cero, se hace el flashado y se debe de hacer este cero a los pacientes por lo menos una vez por turno. Ya. Hasta ahí hemos visto un poco lo que es la presión arterial, ¿no? Otro parámetro muy importante es el monitoreo cardíaco a través, o la identificación de la frecuencia cardíaca, ¿no? Esto se va a hacer a través del monitor, ¿no? Con diferentes objetivos principalmente, como registrar de forma continua la actividad eléctrica del corazón, determinar si es que hay o no hay presencia de algún tipo de arritmia cardíaca, u otras alteraciones que puedan dañar al corazón, ¿no? Y con ende esto, la hemodinamia del paciente. Y evaluar algunos efectos terapéuticos que tengamos que ver, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de efectos terapéuticos, nos referimos más que todo al tratamiento farmacológico, ¿no? Sabemos todos que hay medicamentos que pueden hacer que aumente la frecuencia cardíaca y hay otros medicamentos que pueden hacer que disminuya la frecuencia cardíaca, ¿no? Entonces hay que estar muy, muy cuidadosos con respecto a la terapéutica y el análisis de este parámetro. No vaya a ser que el paciente esté con nebulizaciones, con tramadol o algunos medicamentos que sabemos que sube la frecuencia cardíaca y esto obviamente va a hacer que aumente la frecuencia cardíaca y bueno, se haga un mal pronóstico, un mal tratamiento, ¿no?, del paciente. Debemos de conocer el funcionamiento de los diferentes dispositivos, de los monitores. Bueno, cada monitor en cada unidad de cuidados intensivos es diferente, según marcas, modelos, entre otros, ¿no? Pero normalmente está estandarizado en dos formas, ¿no? Los que son de 5 ramales y los que son de 3 ramales, los más utilizados, ¿no? ¿No? Entonces, los de 5 ramales generalmente se identifican para una buena ubicación y colocación a través de letras, ¿no? Y colores también, ¿no? Pero no les recomiendo mucho hacer uso de los colores porque a veces el color, a veces he visto muchas veces que hacen memotecnias de colores, ¿no? A Brasil, Argentina, Melgar, no sé, algunas memotecnias que he visto, ¿no? Que se rigen mucho a través de los colores, ¿no? Pero si no nos damos cuenta y el monitor que estamos utilizando no está manejado a través de esos colores, entonces puede haber equivocaciones al momento de colocar, ¿no? Siempre sugiero que sea mejor utilizar las letras, ¿no? Las letras o las que son las siglas en inglés que nos van a ayudar a una mejor ubicación de los electrodos del paciente, ¿no? El RA, el LL, el B, el LL y el LA, ¿no? Cuando es de 5 parámetros. Y cuando es de 3 parámetros, generalmente viene solamente R, L y F, ¿no? Entonces, acá tenemos, ¿no? ¿Qué es el RA? Es el brazo derecho, el LA brazo izquierdo, el RL es la pierna derecha y el L es la pierna izquierda, ¿no? Y la C generalmente es en el pecho, ¿no? O en el ápice del corazón que le conocemos. ¿Ya? Y cuando solamente viene de 3, con solo la letra R, es derecho, L es izquierdo, N es negro, F es pico y C es en el pecho. ¿Ya? Entonces, eso ya lo manejamos bastante en la monitorización del paciente. La presión venosa central es otro parámetro muy importante. Es un indicador que nos da principalmente la volemia del paciente, ¿no? Si es que está teniendo una buena cantidad de volumen sanguíneo, principalmente del ventrículo derecho, si está llegando a la cantidad necesaria de volumen sanguíneo. Entonces, la presión venosa central es un parámetro que ya casi no están utilizándolo mucho ya en las unidades de cuidados intensivos, no porque no sea útil o porque no sirva, sino simplemente porque han aparecido otros parámetros que ayudan a ver mucho más la volemia en los pacientes, ¿no? Más que todo en la gasometría ven eso mucho los médicos en el lactato, de los valores de lactato que tiene el paciente. Ya, pero es muy importante también el parámetro porque nos va a ayudar a ver si es que es necesario en algunos casos a dar volúmenes, ¿no? A través de suero fisiológico, principalmente para recuperar esa volemia, ¿no? Pero obviamente cuando nos referimos de la volemia no solo es suero, ¿no? El suero solamente es un suero fisiológico que aumenta la cantidad, ¿no? El volumen, pero no te aumenta los glóbulos rojos ni los componentes sanguíneos que tiene la sangre, ¿no? Los hemoderivados, ¿no? En algunos casos puede ser predictivo también para si es necesario pasar una transfusión sanguínea, en combinación con otros parámetros más, ¿no? No solamente la PVC. Sus valores generalmente van entre 8 y 12, una PVC baja puede ser un indicador de que el paciente puede presentar una hipovolemia, como le estaba mencionando, y la PVC alta generalmente se debe a una sobrecarga de volumen.
¿no? O una hipertensión pulmonar, o simplemente que el paciente sufre de hipertensión crónica, que podría ser otro problema. Los objetivos principales de la medición de la PSE es valorar el volumen sanguíneo en la sangre, ¿no? Principalmente de la que llega al lado derecho del corazón, a las aurículas del corazón, brindar parámetros para la valoración hemodinámica, ya les he dicho, es muy importante, nos da principalmente valores de volemia en el paciente, y orientar la administración de líquidos al paciente, ¿no? Pero no se ve por sí sola, como les he dicho, la mayoría de estos parámetros se ve en conjunto con otros parámetros más, ¿no? Para decidir o para que el médico decida si va a dar en algunos casos volumen, en otros casos va a dar medicamentos, en otros casos va a dar inotrópicos, en otros casos va a dar transfusiones sanguíneas, ¿no? Entonces, no es el único parámetro, ¿no? En conjunto, aparte del examen físico, la clínica y otros resultados de laboratorios, ya se va tomando las medidas terapéuticas necesarias. Entonces, medimos la PSE, es muy importante para la PSE también conocer el eje flebostático, que es la línea media axilar con el cuarto espacio intercostal, siempre a esa altura, que es más o menos a la altura en la que se encuentra el corazón, se tiene que hacer el cero de tanto de la línea arterial como de la presión venosa central, para luego saber la volemia en qué valor se encuentra, ¿no? Bueno, esto de las reglas de la medición de centímetros de agua, ya pues en la actualidad casi ya no se usa mucho en la mayoría de unidades de cuidados intensivos, ¿no? Ahora se utilizan los monitores que ahora se puede medir la PSA a través del transductor muy parecido a la línea arterial y directamente en el monitor, ¿no? Y ahora, entonces, cuando tomamos estos dos parámetros muy importantes que tienen que ver la línea arterial para ver la presión arterial invasiva y el catéter venoso central para ver la presión venosa central, en conjunto estos dos dispositivos, estos dos catéteres son muy importantes para hacer una valoración hemodinámica más efectiva, ¿no? Y hay un monitor muy utilizado ahora en la actualidad porque es mínimamente invasivo, conocido como Fractrek Vigileo, que nos va a ayudar a hacer una mejor valoración de la hemodinamia en los pacientes, ¿no? Antes se utilizaba bastante el catéter Swan-Ganz, seguro han escuchado, pero era extremadamente invasivo. Es más, muchas veces era más perjudicial al paciente colocar el catéter que beneficioso, ¿no? Y causaba mucha mortalidad en los pacientes. Entonces, la tendencia a la monitorización en estos tiempos es de que sea mínimamente invasivo, ¿no? Y al hacer uso tanto de la línea arterial como el catéter venoso central, entonces a través de este monitor del vigileo se ha ayudado bastante a reducir esa mortalidad por colocación de catéter Swan-Ganz, ¿no? Que era muy, muy invasivo. Entonces este catéter del vigileo nos ayuda a identificar otros valores más que también se medían o se podían calcular con el Swan-Ganz, ¿no? Pero este es menos invasivo definitivamente, ¿no? El gasto cardíaco, el volumen sistólico, la resistencia vascular, el índice de volumen sistólico, que son parámetros hemodinámicos, ¿no? Y otros parámetros volumétricos que nos ayuda a identificar este dispositivo es el índice de presión pulmonar, el índice de permeabilidad vascular, el volumen de fracción de eyección global, entre otros, ¿no? Y seguro han visto muchos de ustedes este monitor, o bueno, en los servicios en los que los cuenten, de cómo se ve toda la hemodinamia del paciente, ¿no? Que ve lo que hemos visto, lo que es la ventilación y la perfusión, ¿no? El índice cardíaco, la resistencia vascular periférica, la resistencia vascular auricular, ventricular, entre otros, ¿no? Y toda la saturación de oxígeno, la presión venosa central, la presión arterial, las resistencias vasculares. Bueno, en sí una serie de datos que nos va a ayudar mucho a identificar o ver el parámetro hemodinámico de los pacientes. ¿Ya? Entonces, de todos estos valores, hay ciertos puntos que son de bastante relevancia para poder identificar la hemodinamia en los pacientes. Y uno de ellos es el índice de choque. Ya es un índice que se calcula muy fácil, que bueno, el Galileo te lo puede dar inmediatamente con el valor, pero si es que no lo tuvieras y solo tuviera tu paciente presión arterial, entonces solamente se puede calcular este índice de choque dividiendo la frecuencia cardíaca dividido sobre la presión arterial sistólica, ¿no? Este es un parámetro clínico de principalmente, que es un predictor temprano del deterioro de la hemodinamia en los pacientes. ¿Ya? Sus valores normales varían entre 0.5 a 0.7. Tiene el índice de choque, cuando da más de 0.7, indica una alteración de la función
principalmente del ventrículo izquierdo del corazón, ¿no? Que es secundaria a un choque, acá le pone choque, pero es lo que nosotros conocemos como el shock, ¿no? Que es una alteración de la hemodinamia del paciente. Predice el requerimiento de algún tipo de transfusión sanguínea que pueda requerir el paciente. Se debe contemplar factores externos como algunos medicamentos o fármacos que puedan alterar esto, ¿no? Principalmente los que alteran la frecuencia cardíaca, como estaba mencionando hace un tiempo, ¿no? Como los betabloqueantes, como el gluconato de calcio o algunos medicamentos que se utilizan para disminuir la frecuencia cardíaca, o cuando el paciente tiene ansiedad o dolor, ¿no? Por eso tendría que estar el paciente bajo sedación, sedación y analgesia, ¿no? Para que no se vea alterada su frecuencia cardíaca. Porque si el paciente está despierto, ansioso, o el paciente está con mucho dolor, la frecuencia cardíaca también no es la normal, ¿no? Se ve alterada por estos factores, ¿no? Entonces, estos parámetros deberían de medirse principalmente cuando el paciente esté en un estado de sedación, ¿no? Y analgesia principalmente para que pueda ser adecuado su interpretación. Hay otro índice de choque o modificado, que es una modificación del anterior, que simplemente es dividir la frecuencia cardíaca sobre la presión arterial media, ¿no? Su valor de este parámetro va desde 0.7 a 1.3. Se dice, o los investigadores que hicieron esta relación o este índice, dicen que valores más de 1.3 es un indicador predictivo de mortalidad. O sea, el paciente tiene alta probabilidad de fallecer, ¿no? Cuando su índice de choque sale más de 1.3, ¿no? Y cuando ya está por encima de valores de 1.8, ya es una correlación directa con mortalidad, ¿no? En otras palabras, ese paciente sí o sí va a fallecer, ¿no? Porque ya es una relación muy directa. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es evitar que el paciente llegue a estos índices de choque principalmente. Ya, otro índice muy importante al utilizar es el índice de perfusión, ¿no? Que es un valor muy fácil de calcular porque la mayoría de saturómetros en la actualidad lo identifican, ¿no? Es más, cuando ustedes a veces han puesto de repente un saturómetro a un paciente y no le sale nada y les aparece una alarma o un mensaje que dice perfusión baja, ¿no? En algunos monitores, ¿no? Entonces, eso es porque el índice de perfusión que tienen los saturómetros está dando a conocer que el paciente no tiene una buena perfusión tisular periférica, ¿no? Entonces, es un marcador indirecto no invasivo, es muy importante, que nos ayuda a identificar la perfusión periférica de los pacientes, ¿no? Principalmente en las extremidades de los dedos y de la mano o de los pies, que es el lugar donde mayormente se toma, ¿no? Sus valores normales deben oscilar entre 0.02 al 20%. Cuando un índice es muy bajo de 0.02, nos quiere decir que el paciente está sufriendo de una vasoconstricción periférica fuerte, ¿no? Que puede deberse a una hipovolemia grave o un shock muy severo, ¿no? Entonces es un indicador también predictivo de mortalidad en los pacientes, ¿no? Y ya si le sale los pacientes que le ponen el saturómetro esa alarma que dice perfusión muy baja, entonces ya es un mal indicador, ¿no? Y no solamente va junto el índice, ¿no? También va otros que vamos a ver más adelante cómo se puede evidenciar esta baja perfusión en el paciente. Y un índice de perfusión alto generalmente sugiere una vasodilatación en los pacientes, ¿no? Acá tenemos el saturómetro, ¿no? Donde vemos este IP porcentaje, que es el porcentaje o el índice de perfusión que tiene el paciente. Ya, entonces el pulsoxímetro es muy importante porque no solamente nos va a dar el índice de perfusión, también nos va a dar a ver la cantidad de saturación de oxígeno que tiene el paciente, ¿no? Esto es muy variable. Pacientes con EPOC, con asma o ¿cómo se llama? Con un problema de fibrosis pulmonar, pues no vamos a esperar que estos pacientes tengan saturaciones altas, ¿no? En su caso particular de ellos pueden tener saturaciones desde 85 hasta 90 probablemente. Pero si no tuviera estos problemas, debería oscilar entre 90 a 95 en un paciente crítico, ¿no? Son ondas emisoras de luz roja e infrarroja que nos ayuda a ver cómo está la perfusión y la oxigenación de los tejidos periféricos principalmente, ¿no? Su utilidad diagnóstica nos ayuda a ver la oxigenación, pero no mide esto la presión de oxígeno, ni la presión de CO2, ni el pH, ¿no? Esto a través de la gasometría se ve mucho mejor, ¿no? Pero como no invasivo nos da una referencia de cómo está la perfusión y la oxigenación del paciente, ¿no? Es una técnica muy útil, sencilla, rápida, fiable y fácil de utilizar, ¿no? Y es altamente confiable, ¿no? Si está bien usado y si es que las ondas están bien notorias, ¿no? Pero si no fuera el caso, entonces podría también fallar.
Otro indicador muy importante que tenemos que valorar en cuanto a la hemodinamia de los pacientes críticos es el llenado capilar. No, el llenado capilar es muy importante. Esta variable depende principalmente, nos da una medición de la perfusión tisular distal que tiene cada paciente, ¿no? Y también es un indicador para ver la resistencia vascular periférica, ¿no? O sea, si hay una vasoconstricción muy fuerte en los tejidos vasculares periféricos. Ya denota de forma indirecta la alteración dinámica del estado microcirculatorio, ¿no? O sea, nos va a ayudar a ver si es que la circulación está llegando o no a los diferentes tejidos, ¿ya? Se consideran valores normales cuando llenado capilar es menos de 2 segundos, ¿no? Pero si es más de 2 segundos, principalmente en las partes distales del cuerpo, y principalmente los pulpejos de los dedos, y mucho más importante, verlos en los dedos de los pies. No muchas veces estamos acostumbrados a hacer el llenado capilar en la mano, ¿no? Pero los últimos estudios denotan que de mayor importancia o relevancia es hacerlo en los dedos de los pies, ¿no? Y otra cosa que han recalcado mucho los estudios en la actualidad es de que la presión no solamente es presionar y soltar, ¿no? Para ver el llenado capilar, sino que la presión debe oscilar entre 10 a 15 segundos por lo menos, ¿no? Se mantenemos apretado con un cronómetro o contando de 10 a 15 segundos. Después de ese tiempo de presión, recién soltar y en ese momento recién evaluar el llenado capilar, ¿no? Obviamente, si es que es menos de 2 segundos es adecuado, y si demora más de 2 segundos es inadecuado, ¿no? Que es un indicador de una mala perfusión tisular también. Otro índice muy importante que solo se puede obtener a través de la observación es el índice del moteado, ¿no? El índice del moteado es un score que se ha realizado, o una escala, ¿no? que se ha realizado por algunos investigadores en las unidades de cuidados intensivos, principalmente para ver la decoloración irregular de la piel. Es un signo muy común que nos predice lo que es la hipoperfusión cutánea, ¿no? Generalmente se mide en las piernas, ¿no? Enfocándonos principalmente en la rodilla, ¿no? En la rodilla siempre es el número 1, ¿no? Ahí es donde debemos de enfocarnos. Bueno, el 0, ¿no? Cuando no hay moteado, es 0, ¿no? Por ejemplo, acá nos dice score 2, y cuando es score 2 es porque está moteado hasta la parte superior de la rodilla, como podemos ver acá en la imagen, ¿no? La parte superior de la rodilla está moteado de una coloración violácea, medio morada, ¿no? Y este ejemplo acá es el moteado score 4, porque está moteado hasta la parte antes de llegar al pliegue inguinal, ¿no? A casi toda la pierna, de una coloración violácea morada, ¿no? Entonces, al ver ese moteado en la pierna, entonces ya es un indicador de que el paciente tiene una muy mala perfusión tisular cutánea, ¿no? No está llegando a la cantidad necesaria de sangre ni de oxígeno a los tejidos, ¿no? Y imagínense, así están las piernas, imagínense cómo estará el corazón, el cerebro, el hígado, entre otros órganos blancos que tenemos en el cuerpo, ¿no? Y un score de 5 es cuando se pasa ya llega hasta las ingles, ¿no? Ya es un predictivo de mortalidad ya más amplio en los pacientes. Otro parámetro muy importante que controlamos es la función vital de la temperatura, ¿no? Debe mantenerse de preferencia dentro de los límites normales. Son indicadores de infección, principalmente en los pacientes, ¿no? Que tienen shock por infección, ¿ya? Puede haber hipertermia o hipotermia dependiendo de la situación de los diferentes órganos. Alteran mucho los órganos importantes o los órganos diana, órganos blancos en el cuerpo, ¿no? La hipertermia generalmente en los pacientes causa mayor consumo de oxígeno, pérdida de insensibilidad, mayor consumo de calorías, mayor producción de CO2, mayor frecuencia cardíaca, vasodilatación periférica, vasoconstricción pulmonar, ¿no? Como pueden ver, causa muchas cosas inadecuadas para los pacientes que pueden complicar su estado de hemodinamia, ¿no? Entonces es muy importante controlar la fiebre en los pacientes. Otro valor muy importante para valorar la hemodinamia en los pacientes es la función renal, ¿no? ¿Cómo está orinando el paciente? Dentro del monitoreo hemodinámico es uno de mayor importancia porque nos ayuda a valorar la función renal del paciente, ¿no? Principalmente constituye un marcador de perfusión regional. Cuando nos referimos a regional, se va a enfocar principalmente a los riñones, ¿no? Se considera un indicador de flujo sanguíneo renal que nos va a ayudar a ver si los riñones están funcionando adecuadamente. Porque ya sabemos que si empieza a fallar un órgano, y principalmente el riñón, no se eliminan las toxinas y bueno,
el estado de shock del paciente o de hemodinamia del paciente se va a ver mucho más alterado. Por eso es muy importante valorar la diuresis de los pacientes de forma horaria, ¿no? En las unidades de cuidados intensivos. Entonces, el monitoreo debe ser prioritariamente o primordialmente de la diuresis de forma horaria. ¿Para qué? Para ver cómo está su gasto urinario, ¿no? O su débito urinario, también que lo conocemos. Depende de altas tasas de filtración glomerular. Principalmente ofrece una idea directa de cómo está la perfusión de los riñones, ¿no? Y la eliminación del volumen de líquidos, ¿ya? Y su valor debe oscilar, no debe ser mayor o debe estar oscilando, calculando más o menos entre 0.5 a 1, algunos autores dicen, mililitros por kilogramo de peso por hora, ¿no? Entonces, si es que esto es menos de 0.3, se podría decir que el paciente está casi en anuria, ¿no? O sea que no está orinando mucho. Lo normal o oligoanuria es de 0.5 a 1, ¿no? Y cuando ya es mucho o poliuria, ya está más de 1, ¿no es cierto? Más de 1 está orinando el paciente. Más de un mililitro por kilogramo de peso por hora, ¿no? Que solamente es multiplicar la constante 1 en este caso, digamos, o 0.5 por cuánto pesa el paciente y por cuántas horas lo vamos a medir, ¿no? Sea por 1, por 2, por 3, o por 6 horas, o por 12 horas, o por 24 horas, según el tiempo que queramos medir el flujo o el débito urinario en el paciente, ¿no? Entonces, este débito urinario nos da diferentes posibles causas a las cuales puedan deberse, ¿no? Por ejemplo, cuando el débito urinario es muy bajo o es bajo, puede deberse a hipovolemia, deshidratación, hemorragias, shock séptico, cardiogénico, diferentes tipos de shock, ¿no? Alteraciones de la función cardíaca, ¿no? Congestiva, miocárdica, infartos de miocardio o entre otros, ¿ya? En pacientes que tienen quienes tienen riesgo de desarrollar este problema del débito bajo, pacientes con antecedentes cardíacos, con antecedentes renales, ¿no es cierto? Con pacientes posoperados de una cirugía cardíaca, ¿no? O coronaria, o pacientes que son operados de una cirugía abdominal mayor. Ya son los que más riesgo tienen de producir un débito urinario bajo, ¿no? Que le va a causar a la larga menor perfusión tisular regional, principalmente del riñón. ¿Ya? Entonces, como hemos visto hasta ahorita, hemos visto una gran cantidad de parámetros que se pueden medir para ver la hemodinamia del paciente. Cada uno de ellos por sí solo no nos da mucha información, pero en conjunto, analizando, pensando, viéndolos, comparándolos, interpretándolos adecuadamente según su edad, sexo del paciente y otros factores, y patología también, entonces nos va a ayudar a tomar la mejor intervención terapéutica y seguimiento hacia los pacientes, ¿no? Es muy importante también recordar lo que está en la imagen, que hay que evitar el enseñamiento terapéutico, que es lo que se quiere lograr ahora en el monitoreo hemodinámico en la actualidad, ¿no? O lo que nosotros conocemos como el monitoreo hemodinámico mínimamente invasivo, ya que es el monitoreo más adecuado, ¿no? Los monitoreos muy invasivos, como el catéter Sondhaus, ya están perdiendo su uso porque hay otras formas de obtener esos datos sin invadir tanto al paciente y causarle mayor complicaciones de las que ya tiene. Recordar siempre también que no hay que perder nunca la relación enfermera-paciente, ¿no? Que es muy importante, no hay que enfocarnos tanto en los monitores, sino siempre ver a nuestros pacientes como personas, ¿ya? Y la clave del monitoreo hemodinámico siempre va a ser un buen examen físico, una observación continua, ¿no? A través de la valoración de enfermería en este caso, ¿ya? Hasta ahí sería mi presentación. Muchas gracias por su atención. Si tuvieran alguna pregunta.